primera toma de contacto este primer año que hacemos estas visitas guiadas con el arte, con la historia y también con los sentimientos, como no, porque este sitio es un lugar muy sentido y también está cargado de historia y de tradiciones. Los ritos a los muertos, el recuerdo a los muertos viene desde la antigüedad más profunda, desde que el hombre es hombre. Los primeros enterramientos documentados están fechados en el Paleolítico Medio, en el 130.000 a.C., y desde entonces ha habido una continuidad en el culto, en el cuidado a los muertos, en el recuerdo a los muertos en cada cultura y civilización. Cada momento histórico ha tenido sus formas de hacerlo, por inhumación, por cremación, e incluso han ido cambiando los sitios, las localizaciones de los enterramientos. En cuevas, asociados a viviendas, como por ejemplo en la Edad del Bronce, nuestro bronce manchego, que es la cultura de las motillas, o también alejado de las poblaciones, como es el caso de las necrópolis romanas o íberas, o incluso también los fonsarios judíos, que aquí en Ciudad Real estaba localizado entre las puertas de la Mata y de Calatrava, y las makbaras, que son los enterramientos musulmanes. En Ciudad Real no está documentado, no está localizado donde estaba la makbara de Ciudad Real, pero sí que en Alarcos, aquí a 8 kilómetros de Ciudad Real, tenemos una makbara bastante interesante relacionada con la ocupación musulmana del yacimiento de Alarcos. Es otra manera turística de conocer el patrimonio que hay dentro de un cementerio municipal, que normalmente se viene en momentos de dolor y no momentos muy agradables, pero que también hay que conocerlo, forma parte de Ciudad Real, y la verdad muy contenta porque Alfonso Doblado es un hombre que conoce, que sabe y que quiere al patrimonio y que lo hace con un respeto absoluto. Y estas fechas son fundamentales, es las fechas de mayor afluencia de público en el cementerio por la festividad de Todos los Santos. En la civilización o en la religión cristiana, los enterramientos son dentro de las poblaciones, asociados a parroquias. Así es en Ciudad Real desde la fundación. Además, Alfonso X, las 7 partidas, así lo dice, que los enterramientos tienen que ser asociados a las parroquias, y dentro de las parroquias la feligresía general se enterraba alrededor de las parroquias, y dentro del templo estaba la gente más pudiente y más adinerada. Conforme se acercaban al altar, más costosa era la sepultura, e incluso se fundaban diferentes capillas funerarias. En Ciudad Real tenemos el cementerio parroquial de Santiago, cuyos restos aparecieron en unas excavaciones que se hicieron en las obras de restauración del templo en los años 80. En San Pedro está documentado que estaba alrededor del templo, además han aparecido a lo largo de los tiempos diferentes restos, e incluso en San Pedro tenemos un ejemplo funerario de primera categoría, como es la capilla del Chantrecoca. ¿Se ha apuntado usted a esta visita guiada por el cementerio? ¿Por qué? ¿Por qué le ha llamado la atención? Bueno, porque creo que es una visita que merece la pena. Creo que en el cementerio hay cosas interesantes que ver, hay tumbas que merecen la pena ver, y creo que es un turismo que se debería fomentar, sobre todo en algunas poblaciones. Quiero decir que Ciudad Real reúne los requisitos para poderse fomentar ese tipo de turismo. Es una actividad que choca, ¿no?, una visita por el cementerio, porque la gente no tiene asimilado lo que conlleva, ¿no? Venimos a lo que venimos, a recordar a nuestros seres queridos. Entonces eso quizás sirve de venda para no poder observar y valorar otros aspectos que tienen estos sitios, como el cementerio de Ciudad Real, que tiene efectivamente sorpresas desde el punto de vista del arte, y también desde la historia, con personajes que fueron relevantes en Ciudad Real. Porque aunque soy de Ciudad Real, es uno de los grandes desconocidos para mí el cementerio, a pesar de la cantidad de veces que he venido, por eso, y porque siempre hay cosas nuevas que aunque uno las vea 1000 veces, mientras no te las señalen, no te das cuenta de que están. Ilustres apellidos como Barrenengoa, General Aguilera, están aquí en sus panteones. Según tengo entendido, sí, efectivamente, y otros muchos más, los Domenech, gente que conoce lo del obispado, y hay una tumba especial de una talla muy bonita del siglo XIX que siempre he tenido interés por saber dónde está y nunca lo he sabido, y aprovecho para saberlo. Es una oportunidad estupenda para que cualquier persona pueda visitar este cementerio y pueda conocer las esculturas que hay, la historia de personajes que están aquí enterrados. Yo creo que es una buena actividad, que esperemos que haya gente que le guste y que podamos seguir manteniendo en el tiempo. El Cabildo Catedral
deja de enterrarse también alrededor de la iglesia de Santa María, actual catedral, y adquiere estos terrenos para enterrar a sus canónigos. Está compuesto por un monolito con las 4 cruces de las órdenes militares. Está también cercado por una reja, también con ese aspecto de separación del mundo de fuera y el de dentro, para protección también del difunto. Y, por ejemplo, decir que en él descansan los restos también de un historiador local muy conocido, Delgado Merchán, que habló mucho de la historia de Ciudad Real. A él le debemos grandes obras como La Inquisición en Ciudad Real. Y, bueno, los obispos hasta la fecha están enterrados en la catedral. Aquí, a continuación, tenemos esta pequeña sorpresa, esta pequeña joya que vamos a ver en esta visita. Es un panteón que contiene la obra de un artista insigne muy reconocido de Ciudad Real, Felipe García Coronado. Está fechada en 1925, está construida en mármol gris y mármol blanco, jugando con esa bicromía, típica también de otro autor muy cercano a nosotros, que es Vittorio Macho, cuya casa museo está en Toledo y que proviene de Palencia. La relación de los dos artistas, Felipe García Coronado y Vittorio Macho, no es una cosa accidental, ya que Felipe García Coronado cursó estudios en Madrid, y en Madrid entró a formar parte como discípulo del taller de Vittorio Macho. Felipe García Coronado murió muy joven, murió con 35 años, era familia de los Coronado, de los García Coronado. Por ejemplo, hermano suyo era Antonio Lorenzo García Coronado, relacionado también con la Semana Santa de Ciudad Real. Suyo es el Cristo que corona el retablo del altar mayor de la catedral. Y de Felipe García Coronado, por ejemplo, decir también suyos son el monumento al cura de los bichos, José María de la Fuente, en el Parque de Gasset, o los bustos de los personajes del Quijote, que custodia la Diputación Provincial y cuyas copias están en el Museo del Quijote de Ciudad Real. Aquí se representa ya no a Jesús, sino a Cristo. Es Cristo resucitado. Es Cristo resucitado porque se le ve completamente limpio, es un hombre nuevo, es un hombre incluso que no nos recuerda a Cristo. Sabemos que es Cristo por la connotación de la cruz, tiene el alfa y el omega a ambos lados, relacionándolo con el principio y el fin, que es Cristo, pero se nos representa aquí, se nos presenta o nos lo presenta aquí Felipe García Coronado, pues como un héroe clásico. Es una escultura relacionada estéticamente con el arte griego. En esta época de finales del XIX, principios del XX, asistimos a un movimiento que se llaman artes decorativas. Las artes decorativas imitan labores tradicionales, artesanas, artísticas, y las intentan reproducir en moldes para extender más el uso de esas artes suntuarias, antiguas, a las que solamente tienen acceso clases muy adineradas. Ya digo, aunque sea de molde, pero vemos perfectamente trabajada los detalles decorativos en esta balaustrada, o incluso en la cruz. La cruz, tanto la cruz como la balaustrada, es de un estilo neogótico. En este momento de finales del XIX y principios del XX asistimos también a los movimientos neohistoricistas en el arte. ¿Qué es esto? Esto es recuperación de formas tradicionales, de artes y de movimientos artísticos y estilos artísticos históricos, y que según para qué uso se elige un estilo u otro. En este caso asistimos a la elección del arte gótico como ejemplo también, como estilo más relacionado con la muerte. Aquí a este otro lado tenemos un panteón también. Está compuesto por 2 cenotafios, puesto que los enterramientos están en el subsuelo, y esos 2 cenotafios son arcas, como veis, de una decoración muy sencilla, muy geometrizada, y sobre todo también presidido por la cruz como promesa de la resurrección. Una cruz además arbórea. En las cruces arbóreas suelen representar el árbol de la vida. Aparte también aquí se suma el detalle de la corona de flores, una corona de flores que está colgada en la cruz, recordando pues esas flores que se llevan en los momentos de duelo y de los entierros, pero que además aquí en este caso están perfectamente trabajadas. Pues Dámaso Barrenengoa amasó una gran fortuna, era originario de Vizcaya, casó con una ciudad realeña y su casa estuvo en la Plaza del Pilar. Su casa, conocida popularmente en Ciudad Real como de Doña Marianita, que era su viuda, estaba donde está ahora el Punto Roma, luego fue Banco Central,
Esa casa fue construida por Sebastián Rebollar. Fue un palacete, además del estilo de la Diputación de Ciudad Real, con una torre rotonda cubierta por una cúpula y tejados con mansardas. Muy europeo, muy francés, muy al estilo de la Diputación Provincial que vemos actualmente. De hecho, este panteón está construido y diseñado por Sebastián Rebollar. Está perfectamente construido en piedra, como ven, piedra de Siria perfectamente trabajada, con una base también, un basamento de granito, igual que la Diputación Provincial, y imita un pequeño templo clásico. El tema de los panteones sirve también, aparte de para contener los restos del difunto y para que la gente se pare a rezar en ellos, sirve también para perpetuar la memoria de la persona insigne. Se busca la perpetuidad, la eternidad de las almas, pero también la perpetuidad y la eternidad del nombre y del personaje. Las puertas en los bajos tienen un detalle en relieve que son unas jarras con un paño. Son las jarras de la limpieza y embalsamamiento de los cadáveres y la toalla o el paño para limpiarlos. Es un guiño también en la antigüedad clásica, en el que se utilizaba este tipo de embalsamamiento o de cuidados en los cadáveres. Este panteón se compone de varias sepulturas destacadas en superficie. Está la cruz, otra vez la cruz, siempre la cruz presente, Cristo como promesa de resurrección. Además, en este caso es la cruz con el paño, el sudario que también nos relaciona a la resurrección de Cristo. Es recién bajado Cristo con el paño con el que luego se envuelve la sábana santa. Y sobre todo destaca esta escultura de este ángel, es un ángel apocalíptico, es un ángel del juicio final. La escena que representa es el ángel bajando del cielo, por eso tiene los paños pegados, tiene los cabellos erizados por el soplo del aire y las alas explayadas. Tiene en su mano izquierda la trompeta del juicio final. Y mirando a las sepulturas y señalando al cielo, está indicando que es el momento de volver a la carne y ir a presentarse ante Dios el día del juicio final, para ser juzgados. Estamos en la mitad de esta visita por el cementerio. ¿Qué le está pareciendo? Pues muy interesante, porque yo soy de Ciudad Real, lamentablemente he venido a este lugar por las causas que todos hemos venido y estoy apreciando detalles que no conocía en absoluto ni me habría parado a fijarme en ellos. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Pues quizás la calidad escultórica que hay en algunas tumbas y que autores serán de aquí de Ciudad Real y lo desconocía completamente. Interesante entonces esta propuesta. Mucho. A mi entender sí, bastante. Jerónimo López Salazar fue un artista de Ciudad Real, fue profesor de dibujo de la Escuela de Artes y Oficios, fue esposo también de Isabel Pérez Varela, que fue la directora de la Casa de la Cultura, de la Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real, y a ella también se le debe en gran parte la traída o la llegada del Paso del Resucitado de Joaquín García Donaire a Ciudad Real. Aquí vemos en un estilo art déco, esos pliegues verticales de la muerte nos llevan a ese estilo art déco de los años 30 y 20 de Nueva York, por ejemplo. Y es el triunfo de la muerte, Vemos a la muerte en el centro cómo va segando la vida con la guadaña a todas las personas alrededor. Es el final que a todos nos espera. En este caso, más que promesa del mundo futuro, es más el temor a la muerte, ¿no? Al momento en el que todos llegamos y al que tenemos que estar preparados. Vemos también los estudios anatómicos de los desnudos, cómo se recrea en esos desnudos, en los detalles de estas personas, que nos recuerdan también, a través de esas figuras art déco, a esas esculturas clásicas del Renacimiento. Es una obra también que se presentó en 1935 a un certamen provincial de arte y consiguió el segundo premio. De esos finales del 19, principios del 20, a esta obra que es de los años 40, es de Ramón de la Osa, también un marmolista de Ciudad Real, bastante activo en Ciudad Real en la época. Suyas, por ejemplo, fueron imágenes como la que utilizaron después de la guerra como Dolorosa de la Catedral, o sea, bastante activo en lo artístico también. Se dedicó también al tema de las lápidas como marmolista, y aquí vemos, por ejemplo, es muy abigarrado, muy compacto el conjunto, pero vemos la sencillez y la pureza de líneas.
Miguel, técnico de la Oficina Municipal de Turismo, estas visitas han tenido muy buena acogida. Sí, la verdad es que era una idea que llevamos varios años intentándolo hacer, porque hay que poner, consideramos desde Turismo de Ciudad Real que hay que poner en valor el patrimonio de la ciudad, pero no únicamente el patrimonio que se ve normalmente, sino el patrimonio, por ejemplo, en este caso del cementerio. Sabíamos que se hacía este tipo de visitas, de hecho tiene nombre, es el turismo necrológico, y queríamos también poner en valor el patrimonio del cementerio de Ciudad Real. Sabemos que no es de los grandes cementerios que podemos encontrar por España, pero que tiene también sus pequeños detalles, y creo que a través del guía, que lo está haciendo fenomenal, la verdad, nos está explicando pequeños tesoritos, ¿no?, que tenemos aquí en el cementerio de aquí de Ciudad Real, y que vale la pena visitar. Está siendo muy interesante la visita. Volvemos a ver esa delicadeza del arte modernista, perfectamente trabajadas las flores, y que recuerdan a esos homenajes en forma de flor que deposita la gente. Se completa con un putti también, con ese carácter religioso y de vigilancia, y sobre todo aquí interesante el tema del búho. El tema del búho en esta época es un tema recurrente, es un motivo recurrente en la arquitectura funeraria. El búho o la lechuza, dependiendo de la cultura, porque por ejemplo en la antigua Grecia la lechuza, en nuestra cultura ese simbolismo lo conlleva el búho. El búho es un ave nocturna, es un ave que ve en la oscuridad, es un ave por lo tanto que ve en lo profundo, ve la realidad de verdad. Volvemos otra vez a lo mismo, el mundo es una mentira y la verdadera realidad es cuando mueres y te encuentras con Dios. Tiene esa connotación y ese simbolismo. Aparte también, al ser una ave nocturna, protege y vigila el descanso de los aquí fallecidos. Tiene una propiedad apotropaica de protección. Este es de los García Ibarrola. Los García Ibarrola tuvieron casa frente a la Diputación Provincial. De hecho, la portada que era de una familia, de un linaje anterior, que era de los Puño en Rostro, porque además en las armas, en el escudo que tiene la portada se ve, y se puede ver perfectamente todavía hoy en día, porque esa portada está vuelta a montar en los jardines del Museo del Quijote. Vemos aquí, ya digo, en un estilo neogótico, pero que también recuerda en algunos detalles al estilo románico, como por ejemplo los capiteles o el trabajo, los capiteles de las semicolumnas o de los pilares, de las ménsulas que sujetan la cornisa. Y vemos también cómo aquí se cambia las acroteras clásicas por esas llamas de la eternidad, que como decimos son esos símbolos que se repiten siempre machaconamente en el mundo de la muerte, que es la llama de la esperanza de la eternidad, de la vida, pero también de la iluminación, del conocimiento verdadero, que es encontrarte con Dios, otra vez. Además aquí vemos cómo están representadas de forma naturalista, incluso sopladas por el viento con la llama en movimiento. Existía la costumbre y la tradición de los enterramientos infantiles ponerlos a la entrada de los templos, como que todavía no habían conseguido entrar en el mundo del cristianismo, en el mundo de los cielos, pero también con un carácter, por la pureza del niño, con un carácter también protector. Aquí también aparte vemos una panorámica espectacular de las estribaciones de los Montes de Toledo. La localización de los cementerios era un tema importante de los cementerios extramuros. Tenían que estar fuera, apartados de la población, pero también al aire para la salubridad y la higiene del sitio. Muchas veces nos quejamos o nos golpeamos de que no tenemos nada en Ciudad Real. Bueno, pues sí hay en Ciudad Real, lo que pasa es que hay que saber buscarlo. También hay que tener a gente que realmente nos enseñe y que lo conozca, que muchas veces es lo que nos falta, porque no somos conscientes de todo lo que tenemos y tampoco nos lo enseñan y con el cariño que lo hacen. Entonces estas visitas pues es una oportunidad estupenda para que cualquier persona pueda visitar este cementerio y pueda conocer las esculturas que hay, la historia de personajes que están aquí enterrados. Yo creo que es una buena actividad, que esperemos que haya gente que le guste y que podamos seguir manteniendo en el tiempo. La persona, cuanto más importante era, su familia estaba obligada a contratar más plañideras y que demostraran más exageradamente ese dolor. El tema de las plañideras, que siempre lo asociamos a la antigüedad,
tampoco está muy desligado de nuestro mundo geográfico más cercano, puesto que todavía conocemos en los pueblos que hay las rezadoras, y las rezadoras pues tradicionalmente se les daba una limosna, un donativo, y se les llamaba para que rezaran durante el velatorio a las personas y tal, y eran personas pues profesionales en ese caso, en ese aspecto del rezar. Aparte también se conocen casos en pueblos de Ciudad Real ya más antiguos que también se contrataban a personas para llorar y que iban detrás de los cortejos, sí, en el siglo XX, que iban detrás de los sepelios, iban detrás de los finados para ir llorando. Una sepultura de los años 30, aunque la lápida haya sido la sepultura reutilizada y la lápida actualizada, pero nos habla también son monumentos para la protección del difunto y para la perpetuidad de la memoria del difunto y a todos los niveles. Tenemos desde muy lujosas como las que hemos visto en los panteones capilla como estas intermedias, pero no por ello menos interesantes. No es una imagen de molde, es una imagen de talla, además en mármol, está perfectamente trabajada y esto nos habla de los perfectos artesanos que existían sobre todo en el Levante, de toda una producción religiosa en serie pero tallada a mano. Eso luego al final pues devino en las imágenes de molde, tanto en este tema funerario como en imaginería religiosa. Además aquí es un estilo interesante porque imita una estela romana. En los cementerios romanos o en las necrópolis se solía coronar con un cimacio y en el frontal, en una especie de hornacina, como aquí, se representaba generalmente un retrato del difunto. Esta es también estilo Art Deco, vemos la sencillez de las líneas, la riqueza del material, que es un mármol blanco espléndido. Tenemos el alfa y el omega también como principio y fin. Cristo es el principio y el fin de la humanidad, de la salvación de los hombres. Tenemos también aquí estos dos pequeños símbolos en el zócalo del muro. Uno es la clepsidra con alas, que representa la fugacidad de la vida, la fugacidad del tiempo, el tempus fugit, pero también el reloj de arena o clepsidra tiene otra interpretación, que es la unión de lo de arriba y lo de abajo, del cielo y de la tierra. Más interés despierta es la de la mujer dormida o Apolonia Canales Zurro. Es una sepultura de 1916, puesto que el entierro de Apolonia fue el 12 de octubre de 1916. Apolonia Canales Zurro murió con pocos años, 23 años, en la juventud, en la flor de la vida, y fue mujer. Se cuentan muchas leyendas alrededor de esta mujer, no son ciertas. Apolonia era la mujer del director de la Escuela de Artes y Oficios, de Tomás Argüello, y al morir tan joven pues supuso un golpe, un varapalo muy importante para Tomás Argüello. En recuerdo a su mujer, a su amada mujer, pues hizo esta escultura, que es una escultura yacente de ella, cubierta por una fina sábana, vestida con una fina camisa, no exenta de sensualidad, está recién muerta, no representa ningún signo cadavérico, tiene los ojos entornados, está como durmiendo, como descansando. Hablamos aquí otra vez, igual que los Cristos yacentes de Gregorio Fernández o los Cristos crucificados, si se dan cuenta, por lo general no suelen tener los ojos cerrados del todo, sino que los tienen entreabiertos, porque se supone no están muertos del todo, sino que duermen. Duermen para luego despertar en la verdad y en el mundo verdadero, que es el mundo de después de la muerte, el mundo celestial. Sobre el corazón descansa un crucifijo que se supone ha sujetado hasta el momento mismo de la muerte, y además está rodeada de flores a los pies, por encima del cuerpo, por encima de la sábana, que era muy típico también en los sepelios de la época. Espero que esta visita despierte la curiosidad y ponga ese punto de atención en este patrimonio a veces tan olvidado como el que hemos visto. Muchas gracias. Nada, gracias a ti.
¿Qué le ha parecido la visita, señora? Interesante. ¿Se lo esperaba, si lo imaginaba, que el cementerio de Ciudad Real tendría esta Ya había riqueza? paseado por él. Ya había venido yo sola a dar un paseo. Sí, es precioso. Tiene cosas interesantes. Muy interesante. Han estado hablando de diferentes tumbas que sí las conocía, pero no sabía ni el estilo ni la característica, y ha estado todo muy bien. Aparte que Alfonso explica muy bien. La expectativa primera era que la gente se vaya satisfecha con ese conocimiento y sobre todo pasando un rato agradable, aprendiendo. Y también el otro objetivo es poner ese punto de atención en este patrimonio, que espero que este tipo de visitas pues sirva para empezar a poner en valor, como digo, este patrimonio a veces bastante olvidado. Ciudad Real es una ciudad rica en historia y en patrimonio. Sí. Quizás no es muy visible por la pérdida del patrimonio, del casco urbano que tuvimos, pero sí que es verdad que es una ciudad rica en historia, rica en tradiciones y también, si rascas un poco, te puedes encontrar cosas interesantes.